Bueno, muy buenos días con todas y todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en otro evento de DI+. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Yariela Correa. Ella es diseñadora gráfica. Muchas gracias, Yariela, por haber aceptado nuestra invitación, y a Anita Ripaldi por haber contactado con Yariela para este evento que se realiza en el marco de la Cátedra de Epistemología, que es una cátedra transversal a todas las carreras de diseño. Entonces, por eso tenemos un auditorio lleno. Muchas gracias a todos los estudiantes que están aquí presentes. Voy a dejarle a Yariela para que nos salude un momentito, luego a Genoveva para que también nos dé la bienvenida, y luego leeré el CV de Yariela. Yari. Bueno, hola con todos. Qué gusto que haya gente interesada en este tema en la UI, y sobre todo que exista ya una asignatura como epistemología del diseño. Me parece fantástico. Y nada, gracias por la invitación y espero entretenerlos. Perfecto, Genito. Bueno, yo también un saludo a todos, muy contenta de estar en este espacio diferente, feliz de verle a Yariela, con mucho orgullo, alumna nuestra, que se enganchó ahí con su tesis, con todo el tema del pensamiento, la epistemología, y saber que es importante crear estos espacios de discusión, de reflexión sobre los modos en el que construimos conocimiento. Finalmente, la epistemología como ciencia del conocimiento nos ayuda a organizar nuestros modos de conocer de distintas maneras. Seguro Yariela va a hablar de eso profundamente y podremos todos escucharle. Sin embargo, por más densa y profunda, teórica que pueda sonar una charla como esta, la aplicabilidad en la cotidianidad del diseño, que el diseño es pensamiento y acción, nos parece que es importantísimo. Nosotros partimos siempre de la argumentación, la reflexión para construir, para hacer, ¿no es cierto? Entre el pensar y el hacer está el diseño. Hace un momento estábamos en una clase de diseño y contexto que compartíamos con Sole, y yo les decía a los estudiantes que nuestro eje problematizador en la construcción del conocimiento y la acción va a estar siempre atravesado por la pregunta constante, por la pregunta por el saber, y la epistemología nos abre esa puerta maravillosa para mirar desde las corrientes filosóficas cómo los diferentes filósofos han ido pensando, han ido dando respuestas a las grandes preguntas, valga la redundancia, sobre qué son las cosas y qué es el diseño, cómo hacemos diseño. Esta mirada constante, problematizadora, constructiva, reflexiva, hemos querido también ponerle nosotros con una huella en la facultad a través de esta cátedra que se dicta por primera vez, que es de epistemología, convencidos de que esto apoyará profundamente en una mirada de un diseño que se piensa a sí mismo, que se piensa como producto, como proceso. Gracias, Yariela, gracias a los epistemólogos, profesores de epistemología de este ciclo, a todos los profesores y chicos que hoy nos acompañen. Qué alegría abrir un espacio muy diferente, pero muy importante también en el campo del diseño. Así que les saludo a todos, me voy a disculpar que voy a estar con la cámara apagada, pero muy atenta a toda la charla, Yariela. Éxitos. Perfecto, Genito. Muchas gracias. Yariela Correa Acosta es diseñadora gráfica, graduada en la Universidad de la SUAY, actualmente reside en España y cursa un máster en Filosofía de la Ciencia. Durante 7 años trabajó como diseñadora para la Sociedad de Jazz del Ecuador, trabajando con músicos de jazz nacionales e internacionales. Se graduó con una tesis usando el análisis del discurso sobre definiciones del diseño, y ha trabajado como técnica en investigación para la Universidad de la SUAY sobre teoría del diseño. Entonces, ahora sí, les dejamos con nuestra invitada. Okay, gracias por la introducción. Antes de empezar voy a advertir y excusarme primero por el uso intenso que va a haber de términos como reflexionar, filosofar, diseño y conocimiento. Y luego porque las presentaciones académicas me dan un poco de ansiedad. Entonces he decidido que voy a hacer lectura de mi opinión
sobre el tema, pero no solamente por esa razón, sino porque lo que les voy a mostrar son reflexiones y conclusiones recientes de lo que voy haciendo con el máster y eso tratando de relacionarlo con el diseño. Prometo que será dinámico en lo posible. Entonces, he dividido la charla en 3 secciones. Primero voy a contar un poco de mi experiencia personal como diseñadora en la filosofía, luego explicaré un poco de lo que es la filosofía de la ciencia, y la última parte que terminaré hablando sobre la importancia en la relación filosofía-diseño. Después de darme cuenta que el diseño era mi pasión y lo que quería para mi vida, y es verdad que uno no puede estar 100% seguro de las cosas en sí, pero yo pensaba que sea lo que sea que me pasase, de lo único que podía estar segura era que siempre iba a estar haciendo diseño, eso lo tenía claro. Esto me llevó por un camino lleno de preguntas como que qué estaba haciendo yo con el diseño y lo que él estaba haciendo conmigo y mi vida. Entonces, con esta dinámica como filosofía de vida, siempre traté de que lo que fuera que me rodeara tenía que ser diseño o arte. Y eso fue lo que me llevó a trabajar en la Sociedad de Jazz del Ecuador como diseñadora, traductora y como host. Y es ahora cuando me doy cuenta que ahí ya empecé a hacer mis primeras relaciones interdisciplinares entre la música y el diseño, porque traducía clases de jazz que daban músicos estadounidenses a músicos cuencanos. Y pues mientras traducía, las relaciones simplemente salían. Luego entré a la UDA, las primeras materias teóricas ya me empezaron a motivar muchísimo, hasta que llegué a 3er o 4º ciclo y conocí a mis queridas profesoras Toda y Anita, y con ellas a la teoría del diseño. Desde ahí para acá ha sido un encuentro inseparable con la teoría y con la filosofía. Siempre sentí curiosidad por la filosofía porque me parecía tan extraña y tan compleja, y siempre me sentí un poco culpable de nunca haberle dado esa oportunidad como de tener un acercamiento más apropiado con ella. Y fue gracias a mi tesis de grado que me hizo ver y tomar pues, la oportunidad de ese acercamiento con la filosofía. Todas estas preguntas que me construí sobre el diseño y el sentido de mi vida fueron respondiéndose poco a poco, porque es evidente, ¿no? El diseño está en cada paso de la historia, como en las primeras necesidades de crear herramientas para cazar, o en los cuentos científicos con los que se pretendía estudiar ciencia, como Mary Shelley con Frankenstein, los uniformes, la protección bélica de las guerras mundiales, y hasta las herramientas que un científico necesita para realizar experimentos, pero además, y sobre todo, para comunicar sus métodos y conocimientos. El conocimiento que poseía antes de entrar al máster, este conocimiento teórico sobre filosofía, no era suficiente en un contexto tan puramente teórico como es este máster. Es un máster de filosofía de la ciencia, pero en realidad el nombre es lógica y filosofía de la ciencia, entonces pueden imaginarse lo teórico que es. Entonces fue un desenvolvimiento no tan fácil y no tan dinámico en las clases, y me empecé a dar cuenta de las diferencias del diseño con este campo, como la misma reacción de mis compañeros y algunos de mis profesores. Al inicio me preguntaban siempre extrañados, como literal viendo un pez fuera del lago, como que, ¿tú eres la que viene de diseño? Y bueno, el diseño es tan versátil y amplio que una vez más las relaciones aparecían. Todo lo que he visto en el máster hasta aquí me ha ayudado a tener una visión un poco más global y clara de lo que he aprendido. Tener este acercamiento me ha hecho conocer el contexto en el que nuestra disciplina se ha desenvuelto todo este tiempo como saber y como práctica, del tipo de conocimiento que representa en el mundo académico, de cómo me ven a mí y a mi profesión desde otros campos, de que la filosofía y el diseño se hacen preguntas similares en tiempos similares, y que la mezcla de estas me hacen conocerme más a mí misma y a la sociedad. Le ha dado más sentido al conocimiento que poseo y me ha hecho entender el peso de lo que produzco al haber seguido una carrera de diseño. Me hace reflexionar y aprender sobre su constitución, sobre su aporte cognitivo al mundo, sobre esa capacidad de adaptación que posee y que lo hace ir de la mano con los cambios del mundo y sobrevivir. Pero sobre todo me hace entender lo importante que es reflexionar y preguntarme hacia dónde va,
porque al preguntarme hacia dónde va, sabré hacia dónde iré yo. Perdón. La filosofía de la ciencia es una disciplina metacientífica que se encarga de analizar las estructuras y la dinámica de las teorías y de las prácticas científicas. Es un estudio interno y externo de la ciencia, y además de la relación de la filosofía de la ciencia con otras disciplinas. La historia de la humanidad, del mundo, se puede escuchar desde las distintas disciplinas que existen. La que cuenta la filosofía de la ciencia nos puede ayudar a entender y a ubicar el diseño como campo de estudio en relación con el resto de campos y con la generación del conocimiento del ser humano. La filosofía de la ciencia tiene un origen anterior a su legitimación como disciplina y un recorrido muy diverso, porque las reflexiones filosóficas acerca del conocimiento podemos encontrarlas desde Aristóteles, que sería la prehistoria de esta disciplina. Entonces su inicio realmente se da en los años 1930, pero su práctica más específica, por así decirlo, comienza en los años 20. Y no con filósofos, sino con un grupo de científicos que empiezan a analizar las teorías científicas, conocido como el Círculo de Viena, o lo conocen también como positivismo lógico o empirismo lógico, que es la corriente que defienden. Y está caracterizado por lo racional, lo empírico, o sea, lo observable, tiene un interés en la lógica matemática y un estudio centrado en el análisis netamente teórico de la ciencia, sobre todo de las ciencias duras, como la física y la biología. Esta primera fase perdón, es considerada como muy clásica y excluyente. Este grupo, del empirismo lógico, determinó una dicotomía de descubrimiento y justificación en cuanto a lo que la filosofía de la ciencia debía dedicarse, y se determinó que su estudio se debía enfocar únicamente al contexto de justificación de las teorías científicas, dejando el contexto de descubrimiento, que corresponde al surgimiento creativo de las ideas, de donde nacen esas teorías, pues a otros campos, porque ellos decían que la imaginación creativa no es susceptible de un análisis lógico-racional. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la filosofía de la ciencia se dedique a esos aspectos? Y tenemos un ejemplo, puedo poner un ejemplo para que quede más claro, y es, por ejemplo, cuando a Arquímedes se le ocurrió en una bañera que el volumen de agua que asciende es igual al volumen del objeto que se introduce en el agua, y pues creo que es bastante conocido, ¿no? El grito eufórico de frente a la chispa de inspiración de ¡oh, eureka! ¡Eureka! Pues ese es el contexto de descubrimiento. El desarrollo de la filosofía de la ciencia pasa por muchas posturas, polémicas y extremas, pero que dan paso a nuevas miradas flexibles y diversas, y con ello, la interpretación del mundo actual. En este desarrollo se escriben estudios que se van alejando de esa racionalidad clásica y rígida, y es con Karl Popper y Rudolf Carnap que empieza este giro epistemológico que se hace evidente luego. Se critica el empirismo lógico y se plantea el probabilismo y el falsacionismo, que saca del pedestal al conocimiento científico clásico, afirmando que no es un conocimiento verificable, como los empiristas decían, sino más bien es probable, o sea que acumula probabilidad de llegar a ser cierto, y además que hay que intentar falsar las teorías científicas para ver la capacidad que tienen de probarse. Una de las limitaciones que se critica también del empirismo lógico era que tenía un enfoque ahistórico. Dejaron de lado que todo conocimiento y la ciencia tienen una historia, porque lo consideraban parte de ese contexto de descubrimiento que se encontraba fuera de los límites de la filosofía de la ciencia, por no estar sujeto a reglas lógicas. Y pues bueno, es alrededor de los años 50 que se da entrada al contexto de descubrimiento como capaz de ser analizado por la disciplina, y con él todos los factores históricos y externos de la ciencia que el empirismo había relegado. Y es aquí cuando aparece Paul Feyerabend y el famoso Thomas Kuhn.
que sacan consecuencias radicales de estas tesis clásicas, poniendo en duda la posibilidad de probar teorías mediante la experiencia. Y aparece la corriente historicista, que es la que expande la disciplina a miradas y epistemologías nuevas, como el anarquismo epistemológico del mismo Feyerabend o la epistemología feminista. Pero sobre todo, se plantea la tesis de paradigma y cambios científicos. Y rompe con la concepción clásica, porque rompe la comunicación y compatibilidad entre las teorías, planteando que no existe un desarrollo acumulativo del saber, pues en el fondo de una teoría o en la ciencia siempre hay cambios menores, problemas que se resuelven y que no cambian totalmente la ciencia, pero también hay cambios mucho más abarcativos y profundos que sí conducen a revoluciones científicas, es decir, al reemplazo de un paradigma por otro y con ella la imposibilidad de traer conocimientos del paradigma anterior. Y es que según Kuhn, los paradigmas científicos incluyen mucho más que teorías y refutaciones, más de lo que estos filósofos clásicos pensaban. Incluyen reglas acerca de qué cuenta como un problema o qué cuenta como solución, reglas o comprensión acerca de qué instrumentos se usaban para abordar estos problemas y cómo se usaban. Incluye compromisos ontológicos, valores y compromisos científicos. Esta visión criticó esta concepción clásica de ser excesivamente simplificada y afirma que conviene hablar de paradigmas científicos como diferentes modos de concebir los fenómenos, la realidad y la naturaleza. Esta tesis, que parece llegar a ser extremista, es precisamente la clave para ese desarrollo diverso y abarcativo de la ciencia, y tiene una fuerte influencia en campos considerados blandos, como lo son la historia, la sociología, la antropología, las ciencias sociales. La corriente historicista a la que perteneció Kuhn recibió muchas críticas de ser una forma radical de relativismo epistemológico y que podía provocar más bien nihilismo y estancamiento. Su influencia, que se mantuvo hasta la década de los 80, y pues podemos decir que gracias a ellos la verdad y la justificación de una teoría científica pueden ser relativas a una cultura determinada, ¿no? Sobre todo, que los estudios sociales de la ciencia hayan mostrado que la ciencia es fundamentalmente una actividad humana inmersa en un sistema cultural más amplio, o sea, fuera de ese laboratorio perfecto y aislado donde solo ahí podía ocurrir ciencia. Que se haya agregado la práctica científica cuyo estudio había estado descuidado, es decir, que la noción de persona en sí por fin entra en consideración en la comunidad científica. Pero, además, es gracias a la corriente historicista y a Kuhn que no se toma más esa postura ahistórica, que casi todos los estudios de la ciencia se han vuelto sensibles a ella y que reconocen por fin su relevancia. Todos estos avances fueron sumamente importantes para saberes que aún no se consideraban aptos para estudios científicos o académicos, y para la construcción de disciplinas como la del diseño. Se habla también de una concepción modelística, en el que desde una visión estructural del concepto de teoría, más bien el concepto de teoría es reemplazado por el de modelos, pues dicen que son estos los verdaderos vehículos del conocimiento, por ser más complejos y relacionales. Y pues creo que podemos ver cómo ya empiezan a surgir estos nuevos enfoques, ¿no? En la actualidad existen muchas corrientes que reflexionan sobre la ciencia y el conocimiento, y se caracterizan por ser plurales y diversas. Como podemos ver, las cosas cambiaron a partir de los años 60, década además donde justo en estos cambios paradigmáticos el diseño se establece como disciplina, que en sincronía con ellos empieza a cuestionar la racionalidad y lo funcional como modelo predominante. Siendo una ciencia imprecisa, la atención al diseño desde las comunidades científicas fue más bien marginal, a pesar de los intentos de los diseñadores de la época, como
los de la escuela de Ulm, por conseguir esa aprobación científica. El desplazo del enfoque de las teorías a la práctica dio paso a epistemologías más amplias y al estudio de otros campos. Hoy se considera parte del discurso de la filosofía de la ciencia que las teorías no son el único producto de la ciencia y que todos sus procesos son tan importantes como ellos. Con esto que he acabado de explicar, quiero que se note la diferencia del diseño con los campos científicos y con los campos sociales, pero que eso no quiere decir que no se relacione con ellos. Más bien, el diseño es una estructura de conocimiento súper mixta y es permeable, usa otros campos y al mismo tiempo es fácil para otros campos usar elementos o dinámicas del diseño. Y por eso decimos que es interdisciplinaria, cambiante, ambigua, y que sus límites disciplinarios son borrosos, pues debido a esos cruces. Y estas propiedades no son algo negativo. Esa naturaleza no hace el diseño menos importante académica o profesionalmente, más bien es conveniente. Es, en mi opinión, una disciplina como vanguardista, ¿no? Y bastante acorde al ser humano. Okay. En cuanto a la tercera parte que voy a explicar, la importancia de la relación entre filosofía y diseño ahora, creo que podemos tomarla como un ejercicio epistemológico. Como ya les dije, son reflexiones de todas estas relaciones que estoy haciendo entre lo que estoy estudiando en el máster y lo que sé de diseño, y pues tómenlo como eso, como un ejercicio epistemológico, que bueno, en el futuro espero que esté más concreto y mucho mejor elaborado y un mejor rumbo, ¿no? El diseño tiene una característica fundamental, y es su capacidad de relación, de desplazarse a otras áreas y campos. Según Richard Buchanan y Abrosita, las principales innovaciones en la práctica del diseño que han surgido a lo largo del tiempo normalmente provienen de la migración y fusión de temas de una rama a otra. Cierro cita. Esto nos revela que propiedades importantes del diseño ejercen continuos cruces entre otras áreas, es decir, su capacidad de relación es inevitable. Es parte de su naturaleza, y esa adaptación de los conocimientos que toma, pero que también la hace dejar huellas en otras áreas, la hace una disciplina conectada, compleja y compatible con los individuos y la sociedad en la que vivimos. Por otro lado, la filosofía cuestiona, sospecha, analiza la existencia del ser humano en el mundo en sí, ¿no? Pero, sobre todo, problematiza la verdad, la realidad en sí, y con ello también la felicidad. El diseño busca solucionar, y solucionar parte de problemas, de las problematizaciones que hace la filosofía, por ejemplo. Entonces vemos que podemos usar la filosofía para identificar necesidades y problemáticas del ser humano y del mundo en el que vive, para así iniciar un proyecto de diseño y cumplir con ese objetivo de solucionar. El diseño soluciona en función de mejorar la calidad de vida a través de los objetos, espacios e ideas que diseña para ella, es decir, en función de conseguirle felicidad al ser humano. Pero, ¿qué pasaría si no existieran problemas? ¿No necesitaríamos el diseño y la filosofía perdería su trabajo? Podemos hacernos esa pregunta gracias a que ambos responden a crisis, a problemas, pero además porque ambos reflexionan en el fondo sobre la búsqueda de la felicidad. Entonces, queda claro que además de esa relación que ambos campos pueden hacer el uno del otro, es necesaria. La filosofía, a su vez, problematiza al diseño en sí como saber, para que éste responda, solucione, diseñe mejor, sirviéndose así, pues, también el diseño de la filosofía. El momento en el que la disciplina descartó la teoría en el posmodernismo, se alejó de problemáticas, se hizo superficial porque dejó de profundizar, se hizo confusa su identidad, y no se perdió porque se popularizó en estos años, sobre todo el uso del término, pero se mezcló de tal manera entre las cosas del mundo que provocó una visión reduccionista de sí misma. El diseño tiene una relación interesante pero problemática con la teoría,
sus propios inicios con respecto a los oficios parten ya de una postura de desconfianza hacia esta teoría. Y pues luego vemos que se aparta de ella en los años 80 con esta popularización. Y todo esto es algo que nos sigue pasando en la cuenta a los diseñadores. Cuando nos acercamos a la teoría lo podemos notar con mucho más fuerza, pues muchos de los campos académicos y duros aún no le reconocen al diseño todas sus posibilidades o su capacidad de aporte en términos de relacionarlo en los estudios teóricos que hacen, porque la usan el pensamiento de diseño. Pero tengo que aclarar que se dice que ya hemos pasado esta fase de silencio, de ese escaso quehacer teórico. Y creo que puedo agregar que esto también lo noté mucho en las clases del máster, porque tanto las conversaciones que se desarrollaban con los profes o entre compañeros sobre las distintas asignaturas, pues yo notaba la conexión, o notaba presente y bastante directo el pensamiento del diseño, y cuando yo acotaba mi parte, es como que más allá de desconocerlo, era una impresión un poco como de asombro y de duda. Pero bueno, sigamos. Tengo que citar a Bonsiepe. La intelectualidad, dice Bonsiepe, debería mantenerse como una virtud del diseño en el siglo XXI, es decir, como la disposición y el coraje para poner en tela de juicio las ortodoxias, las convenciones y los cánones prefijados del diseño, y no solo del diseño. Entonces, ¿cómo filosofamos? ¿Y cómo diseñamos? En cuanto a la filosofía, hay múltiples formas de realizar el ejercicio filosófico, lo cual nos demuestra dos metodologías que pueden ser multimetodológicas y no lineales, es decir, flexibles. En cuanto a diseñar, sabemos que tenemos que investigar, problematizar, idear, planificar, bocetar, desarrollar, etc. Y podemos ver que en uno de esos pasos tenemos que problematizar, es decir, filosofar, porque tenemos que identificar un problema para poder diseñar una solución, es decir, diseñar. Entonces, diseñamos desplazándonos por dinámicas filosóficas, y se demuestra esa multiplicidad del ejercicio filosófico también. Se dice que se hace filosofía en momentos de crisis. La problematización que hace la filosofía es una herramienta para los momentos de crisis. Surge cuando las certezas desaparecen y necesitamos ir más allá y encontrar miradas o ideas nuevas. Si sabemos que diseñamos para ponerle solución a espacios en crisis, es evidente la gran herramienta que supone el ejercicio filosófico para nuestra disciplina. Y podemos preguntarnos, ¿por qué problematizar? ¿Por qué hay que filosofar antes de diseñar? ¿Por qué ir más allá de los problemas que nos ha dado ya el cliente? Pues simple y contundentemente porque nuestros diseños responden a necesidades, y porque no solo responden a necesidades, pero a su vez, para que nuestros diseños respondan a necesidades actuales, urgentes, pero también futuras e inesperadas. Y con esto me refiero a intentar descubrir aquellas necesidades que el cliente tiene pero que no sabe. Todas estas que pueden estar más allá de ese requerimiento. Entonces, debemos saber identificar y profundizar en qué son y cuáles serían esas necesidades, y así conseguir que el resultado llegue a ser más que simple datos o información, que es lo que todos los diseñadores deseamos, ¿no? Entonces, problematizamos para no recaer en la indiferencia y en la comodidad, para adquirir una postura crítica e involucrarnos en nuestra realidad, que es donde existimos. Por lo tanto, para hacer diseños que trascienden hay que filosofar. Y esas reflexiones donde repercute es en el concepto. Ese concepto se nutre cuando reflexionamos o filosofamos en el proceso de diseño, y al nutrirse, no solo es capaz de satisfacer una necesidad, sino que también de producir conocimiento. El problema de la forma se constituye según diferentes modos de interpretación, dice Dora Giordano. Entonces, es ahí donde podemos actuar y donde el concepto puede ir más allá. Estoy hablando de la postura crítica en el diseño, de ese posicionamiento en su estructura intrínseca, de lo que puede hacer ahí la filosofía, que es dotar de valor crítico.
y al dotarlo de valor crítico, lo convierte en formas o información interpretable, en información más empática y esencial de interpretar, y con ello en posible conocimiento. Entonces, la postura crítica hay que transferirla también a la actividad proyectual, y que no solo quede en nuestras reflexiones, hay que convertirla en una de nuestras herramientas. Ahondando un poco más, la filosofía de la ciencia, como había explicado, analiza los problemas que pueden existir en las disciplinas. La filosofía ha problematizado el saber del diseño para que éste responda, solucione, diseñe mejor. La corriente postestructuralista, la teoría de los modelos, la teoría de sistemas, la teoría de la usabilidad y de la información, estudian fenómenos a través de ver el conocimiento, las teorías y las instituciones de la sociedad como estructuras relacionales que se conectan, que son dinámicas y que son complejas, y que además reconocen indirectamente o inconscientemente cuestiones del pensamiento del diseño como parte de las dinámicas de su propio contenido. Sin embargo, son debates que se consideran abiertos y con campo de estudio por abordar. El diseño forma parte de las estructuras relacionales. Hablamos de sistemas y procesos, pero también de los productos de diseño como sistemas y procesos, y que se desenvuelven entre todos estos sistemas más grandes y que existen en la sociedad, entre fenómenos abstractos y observables. Richard Buchanan tiene una teoría que llama las 4 órdenes del diseño, donde muestra áreas del pensamiento del diseño y su extensión en la vida contemporánea. La primera la expone como la del diseño gráfico, la segunda la del diseño de objetos materiales, la tercera del diseño de actividades y servicios, y la cuarta del diseño de sistemas complejos o ambientes para vivir, trabajar, jugar y aprender. La disciplina apunta a encargarse del diseño de procesos, y a medida que sigue evolucionando nos demuestra que puede enfrentar problemas más complejos, como los que se centran en los pensamientos, la experiencia, la integración y los sistemas. A mí, hasta ahí ya me parecería demasiado y me quedaría impresionada de no conocer esta disciplina. Pero bueno, por otro lado, sabemos que el conocimiento es abstracto y la idea de que el producto de diseño, en cambio, es algo material. Esta separación ha complicado la reflexión sobre el conocimiento que genera el diseño. No pensamos rápidamente en él, como por ejemplo en el conocimiento científico que generan las ciencias como la física. Pensamos en los diseños como presentación de valores y de información. Pero ese conocimiento abstracto y puro no llega ante nosotros de manera abstracta, directa o pura. Si decimos que el producto de diseño es una estructura relacional vinculante que sirve como herramienta para conocer, que es presentación de conocimiento, como por ejemplo un libro o una página web, vemos que la relación del individuo con el conocimiento está mediada por el diseño. Diseñamos productos cargados de conocimiento, como explicaba Bonsiepe. Abro cita. En tanto que el conocimiento sea algo que la mente hace, más no que la mente posee o acumula. Y esto inevitablemente nos lleva o nos recuerda a Kuhn y a su tesis de los paradigmas y la inconmensurabilidad. Pero esto lo afirma Susan Ollana con respecto a una mejor posición, una menos abstracta y objetiva, para entender a los procesos mentales y que nos sirven los diseñadores para ubicar nuestra producción de conocimiento. Y voy a citar una vez más a Giordano para hacer la relación y ubicar nuestra producción de conocimiento. El proceso de diseño es también una construcción de conocimiento manifestado en formas. La filosofía de la ciencia también se encarga de estudiar la difusión del conocimiento y toma al acto de comunicar como un sistema y como una especie de motor al tomar una perspectiva sistémica. Y por ello se preocupa de cómo se presenta el conocimiento en la sociedad, lo cual Guy Bonsiepe dice que es justamente la función central del diseño. La presentación de conocimiento a través de la cultura material que producimos. Habla de esa relación del individuo con el conocimiento que está mediada por el diseño.
Por ejemplo, cuando un investigador científico está investigando para presentar ese conocimiento, que evidentemente es para eso, que se supone que tienen que generar conocimiento, necesita materializarlo para difundirlo, necesita un diseño, un paper o un libro. Y con diseño me refiero al paper o al libro, que es el que será el producto final. Es decir, lo que produce el diseño es la base material del conocimiento. Desde la perspectiva sistémica, las relaciones son importantes en los sistemas, en cómo se manejan, cómo se van construyendo, cómo funcionan, cómo conviven. Las relaciones son lo fundamental para que los sistemas funcionen y prevalezcan, pero al mismo tiempo son su parte más sensible, es lo que los conecta y al mismo tiempo los hace vulnerables al resto de sistemas. Ahora, si decimos que la relación del individuo y el conocimiento está mediada por el diseño, debemos cuidar estos vínculos o puentes entre esta estructura relacional, que son nuestros diseños, y el individuo, y lograr que el convivir del sistema que representa el conocimiento y el que representa al individuo pues sea constructivo. Es evidente que las relaciones son fundamentales y al mismo tiempo frágiles, son donde transferimos esa postura crítica que está contenida en el concepto de los diseños y que es ese potencial conocimiento. Por eso los sistemas son tan complejos, pero son estas relaciones las que nos conectan para llegar a entendernos. Entonces, los diseñadores estamos encargados de la presentación concreta del conocimiento, de que la información sea capaz de ser convertida en conocimiento a través de cómo hemos diseñado, compuesto, conceptualizado. Por ende, también es en el concepto donde tenemos esa oportunidad de generar conocimiento. Si la vida fuera fácil y carente de problemas, tanto diseñadores como filósofos perderíamos nuestro trabajo y la vida la dinámica de su sentido. El diseño es parte de ese proceso en el que el sentido de la vida se desenvuelve. Desde una perspectiva filosófica, podemos verlo como el siguiente paso después del quehacer filosófico. El qué hacer con esos problemas que he problematizado y que no siempre resultará en un conocimiento muy profundo, pero es esencial hacerlo. Es más bello y constructivo una silla que intenta hacer algo más o dar algo diferente al que se sienta que una silla que busca solo la funcionalidad más básica y trivial. Las cosas son sencillas y por eso tan complejas. La filosofía es esencial para el diseño. Como hemos visto, sin el ejercicio de la reflexión, nuestra práctica carecería de propósito, de concepto, de fundamento, de necesidad. Siendo saberes relacionales, cuando la filosofía mira al diseño se enriquecen ambas. El diseño necesita los problemas que la filosofía se plantea o encuentra para hacer y ser diseño. Gracias. Muchas gracias, Yari. Súper interesante. Hay que revisar la conferencia y ir haciendo pausa en cada cosa que me esté diciendo para asimilar tanto conocimiento y tanta información que nos diste, autores, referencias. Realmente es admirable y es riquísimo ver a nuestros estudiantes haciendo eso, enseñándonos. Es que algo debemos estar haciendo bien para que eso pase. Realmente es un orgullo. Buenísimo. Vamos a ir con las preguntas. Anita, tal vez puedes vos guiar la parte de preguntas. Sí, claro. Con gusto. ¿Alguien quiere participar? Voy a revisar ahorita el chat, aunque veo más asistencias que preguntas. Parece que no se han animado a hacer consultas. Bueno, yo ya que estoy en este rol, a ver si alguien se anima. Más que una pregunta, quiero hacer un comentario de algo que me pareció increíble y además un reto de los que nos plantea con mucha fuerza y claridad Yari. Esta decisión entre todo el proceso de problematización que implica el pensamiento abstracto en el diseño versus esa forma de pensamiento concreto en la concreción del producto y esta división que hace difícil problematizar el diseño, ha sido probablemente una de esas cosas que
que nos impide desde la disciplina este proceso de teorización que nos daría un espacio más interesante dentro de las preocupaciones de la filosofía de la ciencia que, como bien dice Yari, nos han ignorado un poco durante largo tiempo. Pienso en muchos sentidos, no por falta de interés, sino porque la disciplina del diseño plantea unas modalidades que son completamente diferentes a las de las otras disciplinas, ¿no? Es una disciplina que nace ya con un enfoque de pensamiento contemporáneo y complejo y que tiene una naturaleza que puede escaparse de esas visiones tradicionales de lo que es la ciencia. Entonces, esta dificultad para el abordaje teórico, Yari nos dice que no hay que olvidarse que se podría teorizar desde también los productos que genera, es decir, esa cultura material y cómo se relaciona dentro de lo cotidiano con las personas. De allí me parece que nos deja un reto inmenso y es el de empezar a reflexionar cómo los procesos de reflexión-acción en el quehacer del diseño son esos procesos que pueden ir explicando también la naturaleza del diseño para generar nueva teoría y así empezar a encontrar un espacio en medio del panorama de las disciplinas y tal vez de esa manera ir afianzando este conocimiento, este saber, esta disciplina tan maravillosa, así como lo describe Yari muy emotivamente y que de hecho es así. Yo no soy diseñadora, pero así lo veo al diseño, lo veo como maravilloso y con un potencial increíble y necesita ir encontrando su espacio, de ahí la necesidad de tocar este tipo de temas dentro no solamente del ámbito educativo del diseño, sino también profesional. Muchas gracias, Yari, por tus palabras. Veo que ya hay personas interesadas en contestar. No sé si quieres comentar algo, Yari, sobre lo que acabo de decir o pasamos a las preguntas. Es que la verdad es que es así. Es increíble cómo cada asignatura del máster, cada cosa incluso que no entendía, se relacionaba con el diseño. Y es interesante lo que dijo usted, Anita, porque el diseño ha nacido así, ¿no? Como que con estas características tan contemporáneas. Entonces, en el momento de pensarlo, al principio del siglo XX, como que, ¿quién lo iba a entender? ¿Quién lo iba a valorar? Era otro paradigma, como justamente el otro día conversábamos, que estos campos simplemente son de otro paradigma. Ok, a ver, vamos a ver, Roberto Landívar. Muchas gracias, Manuela. No, yo soy Roberto. Qué gusto escucharte, verte. Fuiste una alumna sumamente sensible en cuanto a la composición, a la gráfica, a la estética y al diseño. Entonces, te felicito mucho que estés estudiando esto y que nos traigas este conocimiento tan valioso. Muchas gracias y qué gusto nuevamente. Y Ariela, quería hacerte una pequeña pregunta sobre todo lo que has conversado. No sé si tienes que hacer una tesis al final y si ya le estás viendo por dónde va y que nos cuentes, porque va a estar interesantísimo. Creo que todos vamos a estar así atrás de ver cómo va y el aporte que va a tener. Muchas gracias, Yariel. No, muchas gracias. Pues bueno, no sé cómo decirlo, iba a decir mala suerte, pero no. Hasta ahora no me han permitido hacer trabajos relacionándolos con otros temas que no sean los que ellos me dan, otros textos que no sean los que los profesores o el máster da. Entonces, aún no sé, aún no tengo un tema para un trabajo final del máster. Yo espero que sí pueda, creo que sí es posible, y pues me va a tocar otra vez trabajar el doble, porque evidentemente como no he hecho las tantas conexiones como he podido hacer con los trabajos, pues me va a tocar trabajar el doble, pero bueno, creo que sí se entendió que me encanta, entonces estaré tratando de conectarlo como sea posible y ya les haré saber de qué va. Qué bueno, me alegro mucho, gracias. Vamos ahorita con Paz Durán, que tiene levantada su mano.
Bueno, primero que nada, en realidad, Yari, felicitaciones, súper interesante. Hay muchas cosas que, no sé, creo que al principio sí confunde un poco todo esto de la epistemología y todo, pero en realidad me gustó muchísimo todo lo que dijiste y más bien yo tengo una pregunta, no sé si sea de opinión personal o si en realidad tengo una explicación detrás, pero tú hablas sobre el diseño como una herramienta para el conocimiento también. O sea, no solamente como el conocimiento como tal que da el diseño, sino como la herramienta por la cual podemos expresar y materializar los conocimientos que tenemos. Y yo estaba pensando y quería saber si es que tú crees que en realidad hay una diferencia entre estos dos o entra esto también como que como el conocimiento dentro del diseño. O sea, el conocimiento que es más bien capaz de producir el diseño, de eso es lo que hablo. Es evidente que el diseño produce este conocimiento orientado a las acciones, que es como el evidente que digo, ¿no? Como que, por ejemplo, una taza. Este conocimiento orientado a las acciones que posee esa taza es el que nos permite saber cómo agarrarla, ¿no? Cómo beber de ella. Y esto que hace la filosofía, lo que hace la filosofía en este conocimiento es que al agregar esa postura crítica, agregar un conocimiento un poco más profundo y que es, claro, eso, más profundo, más sensible, que va más allá de esa acción, que incluso ese conocimiento orientado a las acciones es debatido, y es aún debatido porque la teoría de la información no, creo que todavía, bueno, de las cosas que he leído, se dice que pues todavía no lo pone bajo estudio esto de la información en cuanto a si es que es capaz de ser conocimiento, pero como dije y cité, que es desde el posicionamiento que hacemos de que la mente hace conocimiento, no posee. Entonces, es desde esa perspectiva que vemos al diseño capaz de hacer, como si se te hace más fácil pensarlo así, esos dos tipos de conocimiento o esas dos oportunidades, ¿no? De hacer conocimiento mediante nuestros diseños. Espero haberte. Sí, sí, gracias. Justo me quedaba como esa duda de, no le entendía mucho, pero sí, gracias. Ya le caché mejor. Que tampoco es que, o sea, nadie lo sabe todo. Yo trato de leer todo lo que puedo, de unir todo lo que puedo. Y sí, la epistemología, la filosofía es súper compleja. O sea, es lo que tú empezabas a decir, es demasiada información, pero incluso para los que hemos ya leído y estudiado, sigue siendo así. Entonces, es que esa es su naturaleza. No hay por qué agobiarse cuando uno lee epistemología o, bueno, filosofía. Bueno, sí, pero que es así. Muy bien, Yeri, me encanta esto que dijiste acerca de no es que el conocimiento existe per se en nosotros, sino que el diseño puede ayudarnos a crear conocimiento. Es decir, en ese sentido que decía María Paz, y que es la duda constante que tenemos, ¿no es cierto? El diseño nos ayuda a pensar. La labor del diseño, el hacer, es un hacer pensante, es un hacer que elabora, ¿no es cierto?, que nos ayuda a elaborar nuevo conocimiento, nuevos escenarios posibles de realidad. Esa es una potencialidad que tiene el diseño que es maravillosa, porque en cierto sentido nos ayuda a inventar mundos posibles, ¿no? Siempre estamos proyectando, esa labor de proyectar, de mirarnos hacia más adelante. Entonces, claro, creamos conocimiento y la evidencia, como citabas a uno de los autores, creo que era Giordano, el diseño es la base material del conocimiento, es como la cereza del pastel, ahí está, ¿no? Es lo que podemos ver, pero atrás hay un proceso enorme y riquísimo. Sí, para mí cuando yo leí eso, de que el diseño es esa base material para el conocimiento, a mí fue como que, y fue como que, pero ahí está la explicación. O sea, no hay como
no incluir el discurso del diseño al resto de campos que algunos ni se enteran, o sea, de verdad, es que tal vez insisto mucho en esto, uno, porque es una realidad, y dos, porque estoy en un contexto en el que me lo prueba todo el tiempo y es un poco frustrante, pero también súper desafiante y motivador. Ahora, yendo a tu experiencia personal dentro de un máster tan teórico, ¿no es cierto?, de un máster de filosofía de la ciencia, ¿cómo fue tu encuentro con tus compañeros, con gente que debe venir de áreas muy diversas a la tuya, o tal vez tienes también entre tus compañeros gente que trabaja en las áreas proyectuales? Sí, pues tengo compañeros, la mayoría son físicos, creo que por ahí hay un par de matemáticos, hay biólogos, hay un médico, hay psicólogos, antropólogos, y ya, y yo. Y ese encuentro, ¿cómo es este encuentro tuyo o cómo ellos te miran dentro de ese contexto de pensamiento? O sea, la verdad es que como no hemos tenido tanto oportunidad de relacionarnos porque solo nos hemos visto una vez de frente, en octubre. Entonces, pero cuando pasó ese encuentro, era la continua sorpresa siempre, y yo estaba cansada, o sea, literal, cada uno cuando se me acercaba o conversábamos con alguien nuevo era, ¿pero tú qué haces aquí? Tú eres de diseño. O sea, de verdad, esa expresión, y era como que, bueno, pues sí, por algo será, ¿no? Porque también existimos como conocimiento muy, muy importante. Perfecto. Jova, ¿tienes alguna pregunta para Yariela? Sí, muy buenos días con todos, un gusto saludarles. Yariela, un gusto también saludarte. No he tenido el gusto de ser tu profesor en grado, soy de la Escuela de Diseño de Interiores, pero aprovecho para enviarte un cordial saludo y mucho éxito en tus estudios de maestría. Soy profesor de la asignatura de epistemología y quiero preguntarte algo. Si bien en nuestra formación nosotros formamos y tenemos nuestros paradigmas justamente en relación, tomando la terminología de Kuhn, dentro del conocimiento, cada uno de estos profesionales con los cuales tú te relacionas tienen sus construcciones paradigmáticas. Y dentro de esta misma noción, como Kuhn lo denomina, que no son medibles los paradigmas, no se pueden medir, no se pueden poner en medición, ¿no es cierto?, la inconmensurabilidad de los paradigmas. ¿Cómo te ha ido a ti en relación justamente a esto? Ya que nosotros tenemos un posicionamiento sobre el pensamiento complejo y probablemente las personas con las cuales tú te has relacionado en este máster probablemente están posicionados en otros paradigmas, probablemente. ¿Cómo ha sido esa relación de diálogo o cómo ha sido esos encuentros para poder gestionar o para poder relacionarse justamente con estos diálogos en términos teóricos y en términos de poder justamente relacionarse? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque Roberto te decía, en términos de tesis o de trabajo de graduación, ¿qué has pensado? Y tú le decías, probablemente la institución tiene como que líneas de investigación muy definidas o probablemente hay algunos textos con los cuales es casi obligatorio trabajar, y ahí me parece que no hay justamente esa libertad para uno poder trabajar con lo que uno se siente cómodo en relación a lo que su paradigma y a su ideología disciplinar lo ha venido manejando. ¿Cómo ha sido eso en tu vivencia particular y cómo se maneja eso en la institución en la cual tú estás estudiando? Sí, la primera palabra que me vino a la cabeza fue frustrante. Y es que me toca, o sea, me toca y fue duro al principio, o sea, creo que es parte tal vez de lo que tengo que comentar, que al principio, no al principio, tal vez un mes después de haber empezado a hacer los trabajos,
sentía que, primeramente, que no tenía vida, y después que sentía que no tenía sentido lo que estaba haciendo, porque era como que mi necesidad por aterrizarlo en el diseño, o sea, era desbordante y me hacía todo el tiempo en mi mente lo criticaba el máster, porque no me dejaba esa libertad, ¿no? De yo poder, no sé, empezar a investigar sobre nuestros propios referentes y hacer las relaciones. Pero creo que, bueno, no sé cómo exactamente funciona lo académico, pero lo que yo he notado en esta universidad es que tratan de ser lo más objetivos posibles al momento de enseñar y de calificar, porque si no, creo que sería un caos. Tienen que, o sea, evaluar opiniones de personas que vienen de campos humanísticos y de campos tan duros como la física. Entonces, por ese lado, eso es lo que a mí me hizo entender y calmarme de que, bueno, aún no puedo hacer esas relaciones, pero sé que estoy aprendiendo mucho y que en su momento lo haré. Y pues, en cuanto a las relaciones con mis compañeros y conversaciones, la verdad es que no han sido muchísimas como pensé que iban a ser, pero las veces que hemos tenido conversaciones, es que yo me ha tocado bajarme al campo, no bajarme por reducirlo, sino por cambiar el chip, ¿no? Hablando me ha tocado como hablar o posicionarme en las ciencias sociales o desde ese punto de vista, porque, o mejor dicho, perdón, el arte, o sea, el arte es lo que me ha salvado, pero aún así, yo creo que sí hay ese problema de paradigma, ¿no? Incluso dentro de este paradigma en el que estamos viviendo, el paradigma entre distintos campos, que acabo de hacer la relación con lo de la perspectiva sistémica, que dice que las relaciones son tan frágiles y son tan importantes, pero son las que nos van a ayudar a entendernos entre todos. Entonces yo por ahí le hago la comparación y lo explico en mi cabeza. Anita, teníamos una pregunta del chat. Sí, tenemos una pregunta en el chat. David Esteban Ochoa nos pregunta, si bien necesitamos de las preguntas filosóficas para responderlas con el diseño, en tu día a día, ¿cómo encuentras aquellas preguntas? Haciendo lo que acabas de hacer, preguntándote cosas, no dejando de preguntar, así suene absurdo, preguntar, cuestionarlo todo, sin llegar al extremo de ese nihilismo o ese anarquismo epistemológico que nombré, porque siempre hay que tratar de preguntárnoslo todo, pero con un enfoque constructivo, ¿no? Pero es eso. Yo creo que el ejercicio filosófico es como todo aprendizaje, hay que empezar, ¿no? Practicándolo, así no salga mal, para luego, pues, ir mejorando las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Desde qué me voy a poner? Puede ser una pregunta. ¿Qué me pongo hoy? ¿Por qué me pongo esto? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no? Toa tiene una pregunta. Hola Yari, hola con todos, gracias por organizar esta charla, muy interesante Yari. Yo más que una pregunta, como siempre tengo que decir el orgullo que tengo de escucharte, de verte y de saber que sigues por estos caminos tan importantes y tan lindos que empezamos a recorrerlas juntas, tanto en las clases como en las tesis y en los proyectos de investigación y en todas las locuras que nos hemos encontrado trabajando juntas. Como te digo, es increíble lo que dices, las cosas que has encontrado, a pesar de que entiendo que la vida en la que estás en este momento, las clases, no te permiten tanto estas relaciones, pero igual las has encontrado y son increíbles. Con Ana comentábamos que es increíble los encuentros que has descubierto entre la filosofía y el diseño y cómo cada vez están más cerca y se necesitan cada vez más. Una de las cosas y las frases que dijiste que me quedó más
en la mente y que me pareció tan linda. Bueno, yo vivo la misma emoción tuya cuando se habla de filosofía y epistemología, e incluso me sonó a poesía esa frase que dice, diseñamos desplazándonos por dinámicas filosóficas. Y eso me encantó y es realmente eso, porque la filosofía, la epistemología nos sirve solamente para entender nuestra profesión y algunos estamos en ese mundo, o como dice Diego Larriba, nos fuimos por el lado oscuro, sino que es parte de nuestra profesión en el día a día, también en aquellos diseñadores que hacen el diseño práctico, están día a día filosofando, están en actividades de filosofía. Y solamente cuando nosotros decidamos darnos cuenta de eso, creo que tendremos la fortaleza como disciplina para que otras disciplinas nos tomen en cuenta. De nuevo, Yari, no, o sea, realmente el orgullo es grande y espero que vengas pronto, que podamos seguir trabajando juntas, que esto que acabas de presentarnos lo escribas, lo publiques y que todos puedan leerlo, porque creo que no es un aporte solo para nuestra facultad, sino para muchas facultades de diseño en el mundo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Toba. Sabe que yo, o sea, usted me inició en todo este lado oscuro que dice Diego, y yo totalmente más que agradecida, o sea, es el sentido de toda mi vida, o sea, no sé cómo explicarlo. Y gracias por sus palabras, de verdad. Tenemos algunos mensajes que nos han dejado aquí en el chat. Verónica Eras, docente también de nuestra facultad. Excelente charla, muchas gracias a todos los organizadores. Diego Larriba te dejó un mensaje, Yariela, felicitaciones, súper interesante. Se tenía que retirar, pero te dejo ese mensaje cariñoso. También Silvia Seas, excelente. Yariela, sigue adelante con tu investigación, creando conocimiento para nuestra disciplina. Eso, Yari. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Sí, Genito. No podía levantar la mano, así que tuve que desactivar el micrófono y levantar así manualmente. No, yo también me uno a las palabras, o sea, toda esta expresión de cariño, de orgullo y gratitud con Yariela que sentimos los profesores, que como dijiste tú, Manu, hemos venido hoy a aprender de una de nuestras estudiantes. Entonces, el orgullo es grande. Yari, felicitarte por haber escogido este camino, que no siempre es el que escogen normalmente todos los diseñadores. Tal vez buscamos especializarnos en algo, en el oficio, en el hacer, pero en el pensar también está nuestra profesión. Y así le armamos, el conocimiento haciendo diseño también. Yo me siento muy identificada, coincido plenamente con la postura y un posicionamiento que tú has marcado desde una epistemología que se construye, se problematiza, se pregunta, desde un nuevo paradigma, que es la complejidad, también el entender las interrelaciones. Tú marcaste también el eje fundacional del conocimiento que está en la relación sujeto-objeto. Cómo me acerco como sujeto, que quiero conocer cómo me acerco a este objeto de estudio, que en este caso es el diseño, ¿no es cierto? Y ahí marco esta identificación que creo que tal vez todos sentimos con el pensamiento relacionario y con este otro paradigma, que esta relación sujeto-objeto no acontece en el vacío, no es neutra, sino que está mediada por un posicionamiento y por un contexto. El contexto desde el lugar y el posicionamiento como lugar de enunciación. Entonces, así es como vamos construyendo también estas distintas posturas ideológicas frente al diseño y cómo nos enriquecemos de este saber, saber en permanente construcción, destrucción también, y cómo vamos cuestionándonos el aprendizaje del diseño. Bueno, nos has dejado millón mensajes, preguntas, eso es lo que nos deja siempre la filosofía, no nos deja respuestas, sino nos deja muchas preguntas para seguir indagando en este hermoso camino. Gracias por compartir, yo también me siento muy, muy feliz y orgullosa por parte de la facultad de haber tenido una alumna tan brillante como tú que hoy nos trae estas lindas reflexiones. Gracias, Yari, y a todos, qué bueno haber generado este espacio de reflexión tan importante. Muchas gracias, Genoveva. Y nada, siento como esa satisfacción del deber cumplido al escuchar todas esas palabras. Y nada, y gracias también veo que han escrito
Juan, Catalina, Silvia, ya lo dijeron. Muchas gracias. Y nada, básicamente también gracias a todos ustedes que estoy haciendo todo esto, ¿no? Que me llevó toda la carrera me llevó a esto. Y aquí estoy. Bueno, Juan Carlos Lazo dice muy bien, Yariela, me alegra un montón que sigas profundizando en un tema tan difícil, pero definitivamente valioso y rico. Y Kate Vintimilla, felicitaciones, Yari, muy buen aporte, éxitos en tu investigación y muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y Yariela, para cerrar un poco este espacio, ¿cuál es el consejo que les das a los estudiantes respecto a las materias teóricas, respecto al pensamiento, a la filosofía, que muchas veces para quienes damos clases de materias teóricas es como dicen los argentinos, remar en dulce de leche, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con la teoría y con este conocimiento que creamos nosotros mismos al problematizarnos? ¿Qué les dirías? Pues que traten de bajarlo a las cosas que ellos conocen, ¿no? Como que aunque parezca, a veces pensamos que las cosas que nos gustan o las cosas que nos rodean un poco más de cerca no son tan importantes como para pensarlas de una manera más profunda o llevarlas a un salón de clase, pero lo son. Entonces, yo creo que puede partir de ahí, de tratar de, no importa, tratar de meter cualquier pregunta, por más absurda que sea, que se les haya ocurrido no sé, en casa, viendo Instagram, no sé, pues relacionarlo con las clases, darle una oportunidad más que nada. Si siempre nos estamos diciendo, ¿no? De que no hay que ser, no hay que recaer en los prejuicios, en los estereotipos, pues entonces tratar de darle una oportunidad de quitarnos esa barrera, ¿no? Del prejuicio de tener de que la teoría es aburrida o la teoría es muy difícil. No lo es una vez que estamos dentro. Perfecto, Yari, muchísimas gracias, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta reunión. Gracias, Anita, por la gestión, Toa, y por parte de la Escuela de Diseño de Interiores. Les invitamos a seguir formando parte de este espacio. También recibimos propuestas e intenciones de compartir otros conocimientos que nos puedan enriquecer en esta disciplina. Muchas gracias a todos. Gracias, Yari, excelente conferencia. Gracias, Manu, por el espacio y a la Escuela de Diseño Interior por haber tenido la iniciativa. Un lindísimo espacio para aprender fuera de las aulas. Gracias, Yari. Gracias a todos por asistir. Y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Yari. Gracias, Yari, gracias a todos.